En 1943 se generó el segundo golpe de Estado en Argentina. Tanto como el primero, que se hizo en 1930, tenía el mismo factor, que a nivel mundial estaba habiendo un problema muy importante. En 1930 era la crisis mundial y en este caso, en 1943, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Desde 1943 hasta el año 1946, los que van a estar a cargo de Argentina van a ser grupos militares. Estos presidentes de común eran generales de la milicia. El primero de ellos fue Rawson, pero duró poco tiempo y lo sustituyeron Ramírez y Ferrer. Ramírez y Ferrer pertenecían a un grupo conocido como la GOU, que también estaba Juan Domingo Perón. El gran objetivo de la GOU era el nacionalismo, que era defender la patria y estar principalmente en contra de lo que era el comunismo de esa época. Los objetivos que tenía la GOU, entre ellos estaba la soberanía económica. ¿En qué consistía eso? Consistía en que Argentina no tenga que depender más de la economía de otros países o de las industrias de otros países. Significa poner las industrias nacionales dentro del país y que Argentina tanto produzca la materia prima como también esa materia prima transformarla en otros productos. Lo otro más relacionado que tenía la GOU era la asistencia social, principalmente intervenir en lo que era el ámbito laboral, conseguirle beneficios para los trabajadores, tanto ya sea en lo que es salud como en lo que vendría a ser mejores sueldos, mejores horas laborales. De este grupo militar, conocido como el GOU, se dividían en dos grandes grupos. El grupo que estaba a favor de que vuelva la democracia, de que se vuelva a elegir un presidente, que el pueblo lo elija principalmente, pero también había una gran parte que estaba muy influenciada por lo que estaba pasando en Europa en ese momento, que era lo que era el nazismo y el fascismo. Durante esa época Argentina se mantenía al margen de todo lo que estaba sucediendo en el mundo, que era la Segunda Guerra Mundial. Argentina tenía una postura neutral, aunque constantemente Estados Unidos estaba pidiendo que participe para ayudar a las fuerzas aliadas, cosa que al final tuvo que terminar accediendo casi al final de la guerra y mandar tropas. Pero a todo esto tenemos que hablar de nuestro protagonista de la historia, que es Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón hizo toda su formación académica en escuelas militares, hasta incluso recibirse en una de ellas y llegar al puesto de coronel. Después estuvo de agregado en Chile, lo que significa que estaba en un puesto militar argentino, pero en territorio chileno. Y finalmente, entre los años 1939 y 1940, lo enviaron a Italia para que estudie el sistema que tenía ahí Mussolini y que eso después lo implementa en Argentina. Cabe destacar que el sistema que estaba llevándose a cabo en ese momento en Italia era una dictadura. Su primer cargo político fue en el Departamento Nacional de Trabajo, donde no contaba con muchos recursos y no podía hacer grandes modificaciones en lo que era la persona que él se dirigía, que era el grupo trabajador. Luego, él dentro de ese cargo político fundó lo que es la Secretaría del Trabajo y Prevención. Ya desde un punto de vista de la Secretaría contaba con mucho más presupuesto y más poder, cosa que le llevó a tener buenas relaciones con los sindicatos de trabajo que habían en esa época y cada vez se fue ganando el respeto de los trabajadores a un nivel que ya después logró conseguir esa unión entre los sindicatos y el Estado. Luego pasó a ser ministro de guerra para después finalmente terminar como vicepresidente de la nación. Ya en ese puesto de tanto poder como vicepresidente de la nación siguió su trabajo con los sindicatos. Aportes que le ayudó a esos sindicatos fue mejoras salariales, aguinaldo, mejorar su jubilación, obra social. Eso llevó a que se gane el respeto y el cariño de toda la gente trabajadora, pero a su vez también trajo el odio y el repudio de todos los grandes empresarios de la Argentina. No era solo la parte de los empresarios que estaban en contra de políticas de Perón en ese momento, sino que también habían sindicatos que tenían una idea un poco más comunista, que estaban muy en contra de las medidas que él estaba llevando, y entonces pidieron incluso lo llevaron a tal extremo que incluso él tuvo que abandonar todos sus cargos políticos que tenía, alejarse de todo y lo terminaron poniendo preso. De esa forma se aseguraban los grandes empresarios, los otros sindicatos que estaban en contra y otros movimientos políticos de que Perón no se iba a poder presentar para las elecciones como presidente, ya que era un claro favorito y eso no le gustaba a gran parte de la gente. Una vez preso Perón, los sindicatos que sí lo apoyaban, que él tanto había ayudado, salieron a las calles a manifestarse, haciendo huelga, y como era justo la zona del trabajo, eso significaba que gran parte de la producción argentina quedaba en paro.
Esos apoyos venía tanto principalmente de la provincia de Buenos Aires, pero también se hicieron notar en las provincias del interior. Esas marchas, protestas y huelgas lo que llevaron es que, para que no haya un conflicto social mayor, se llevó a que liberen a Perón, que él pueda tener el acceso a hablar en Casa Rosada sin ser presidente aún, y de esa manera calmar las multitudes. Después de ese discurso que hizo Perón, después de calmar todas las aguas a nivel político y social de la Argentina, lo que anunció en su momento el presidente de la nación, que era un general de la milicia, el general Ferrer, anunció que al año siguiente se iban a llevar a cabo las elecciones de vuelta de una forma democrática. Así es como Juan Domingo Perón, en febrero de 1946, asume al cargo de presidente de la nación argentina, con un 52,8% de los votos. Incluso se reconoció que hubo una buena democracia por parte del grupo opositor, ya que ellos mismos se aseguraron de que no haya ninguna forma de fraude. Reflexión, lo más importante que tomo yo en lo personal es que por fin, después de más de una década, Argentina volvía a elegir de forma democrática a sus representantes políticos más principales, como es el presidente. Ya dejaba de lado la parte militar, dejaba de lado que se elija de forma automática por simplemente los que ya mandaban elegían a los siguientes que iban a seguir mandando. Se dejaba de lado todo eso. Luego también tomo muy en cuenta las medidas positivas en su momento de Juan Domingo Perón, ya que incentivó mucho a lo que era la parte trabajadora y una parte que estaba siendo muy explotada por las empresas. Beneficios tan grandes como pueden ser las vacaciones que las sigan pagando, mejores horas de trabajo, reconocer las horas extras. Así que todo eso fue muy beneficioso para la parte trabajadora y social de ese momento.